En la historia del boxeo hay rivalidades que se escriben con golpes, sudor y gloria, pero pocas, muy pocas, terminan convertidas en un relato de respeto, redención y humanidad. Esta es la historia de Esteban de Jesús y Roberto Durán, una historia que empieza con un campeón invencible, un invicto marcado por una derrota inesperada, y un relato que termina con un gesto que conmovió al mundo del boxeo, que hasta el día de hoy el mundo del deporte no olvida. Y lo abracé y lo besé y me dolió y le dije que yo siempre lo voy a seguir queriendo. Este hombre era tan peligroso que fue capaz de tumbar a Roberto Durán en 2 ocasiones, en 2 peleas diferentes y de la misma forma, cosa que solamente sería capaz de hacer un hombre fuera de serie. Bienvenidos a la historia del penoso final del único hombre que fue capaz de derrotar a Roberto Manos de Piedra Durán en la mejor época de su carrera deportiva. Esto es Culturízate y nuevamente bienvenidos a este relato. And Durán can't speak English, and yet they understand each other. That is some kind of combination in the corner. Again, back to fierce, sort of a scowl and a smirk. Oh, he got hit again. He got hit again with the same left hook. Roberto Mano de Piedra Durán era un imparable invicto, temido, indomable y ya campeón del mundo con el título de ring y AMB del peso ligero, después de habérselo quitado a Ken Buchanan en el Madison Square Garden de Nueva York. En 31 peleas había conseguido 28 knockouts y ya su fama era cada vez más grande en el mundo del boxeo. Para 1972, 4 años como profesional, Manos de Piedra hacía crecer su nombre por todo el mundo. Que yo le prometí al pueblo y a todo mi país, Panamá y al mundo entero, que yo venía aquí a pelear, no a hacer payasada. Para ese momento existía un peleador boricua con 33 peleas, donde solamente había perdido en una ocasión. Estamos hablando de Esteban de Jesús, un peleador que para el momento, aunque tenía un buen récord, no era nada famoso. Enfrentarse a Roberto Durán fácilmente podía ser una victoria asegurada para Manos de Piedra. El 17 de noviembre de 1972 se enfrentarían los dos, nada más y nada menos que donde Roberto Durán había conseguido el título, y fue en el Madison Square Garden. Era el templo del boxeo en el mundo en esos momentos. Ahí peleaban solamente los más importantes, y de Jesús intentaría dar una sorpresa, pero en su corazón, porque nadie pensaba que podía pasar algo diferente. Pero todo cambió cuando inició el encuentro. And the green trunks or the white stripes. He took them, as you saw in his bouts, Buchanan, whom he stopped in 13. Heavily with that right hand. Durán will lead with the right. En el primer asalto, Esteban de Jesús hace una finta hacia un lado y con la mano izquierda conecta un golpe en el rostro de Durán, quien cae al suelo inmediatamente. The green and white, the colored trunks. Both have terrific records, and there is Durán down, believe it or not. And he is smiling, grimacing. And that brought them up. Durán se levanta del suelo, sacudiéndose la cabeza, tratando de despertar del golpe que le habían propinado. Visiblemente aturdido, Roberto Durán demostraba su mandíbula dura. Se ponía de pie e intentaba sacar la pelea adelante, pero el desconocido puertorriqueño tenía más talento del que cualquiera podía pensar. Round almost. Esteban de Jesús, continue it. De Jesús siguió llevando la pelea, que pudo esquivar golpes importantes de Durán durante todo el encuentro. Esteban de Jesús sacó su inteligencia en el cuadrilátero, supo hacerle una gran pelea a Roberto Durán, y el mundo entero vio cómo el puertorriqueño derribaba un mito y le arrebataba el invicto aquella noche. Many of Durán's punches have gone wild over the head, and he just sampled 2 more torrid left. Former champion who lost, Bostic told you about at the start of the fight. Por decisión dividida, ganaba su pelea número 34 Esteban de Jesús, y Roberto Durán perdería la primera pelea en su carrera deportiva.
There's the final bell. Esteban de Jesus. Aunque no estaba ningún título en disputa ese día, la derrota de Jesús sobre Durán iba tomando relevancia cada vez que iba pasando el tiempo, porque en esa década de los 70s, Roberto Durán solamente perdió una pelea en más de 60 peleas que hizo en esa década. Así de importante fue la victoria de Esteban de Jesús. Había conseguido un hito que dejaba a Roberto Durán descolocado. The green and white, the colored trunks. Both have terrific records, and there is Duran down, believe it or not. Roberto Durán había quedado picado con la derrota. La revancha no tardaría en llegar. Hizo unas cuantas peleas más hasta enfrentarse en 1974 nuevamente contra Esteban de Jesús, pero esta vez en la misma ciudad de Panamá, donde ese día sí estaba en disputa el título de Ring AMB de peso ligero. La pelea número 43 tenía que ganar ese encuentro Durán, pero Esteban de Jesús no era cualquier boxeador. En el primer asalto de esa pelea, el boricua le hizo la misma jugada a Durán, movimiento hacia la derecha, y con un zurdazo tumbó nuevamente a Roberto en el primer asalto. Oh, a great left hook to the chin of Durán. Oh, another one around down. I can't believe it. I can't believe it. He's down from a hook. A perfect hook. Well, he set him up. La arena quedaba sorprendida, todo mundo se mandaba las manos a la cabeza. No es posible que este boricua vuelva y haga lo mismo ahora en la casa de Roberto Durán, pero siguió pasando el encuentro. Ya sabemos que Durán era una bestia sobre el cuadrilátero y sabía caer pero también levantarse. Siguieron pasando los asaltos y Esteban de Jesús estaba haciendo una gran pelea, pero Roberto Durán era muy peligroso, tanto que esto lo llevó a convertirse en una leyenda. En el asalto número 11, Esteban de Jesús terminó cayendo noqueado por los golpes de Roberto Durán. Looks like he's not getting up. He's sitting down there very comfortable. He's not getting up. He cannot. It's all over. It's over. They have awarded it to Roberto Durán. He keeps his title. Ese día, delante de su país, Durán cobraba venganza. Y esto simplemente abría el paso para que se viera nuevamente en el cuadrilátero un tiempo después. Esteban de Jesús en su carrera deportiva logró hacerse campeón del mundo CMB en 1976, pero la derrota más dolorosa para su vida vendría tiempo después. En 1978 se enfrentarían nuevamente por el título peso ligero de Ring AMB y CMB. Esteban de Jesús era tan duro que llegó a alcanzar hasta el asalto número 12, donde también terminó noqueado. Roberto Durán por segunda ocasión noqueaba a Esteban de Jesús, pero el boricua había dejado una gran mancha en el récord. Nadie le había podido ganar a Roberto Durán, excepto Esteban de Jesús. Esteban de Jesús. Una de las rivalidades que más recordación tiene en el mundo del boxeo. Habían pasado solo 2 años después de pelear contra Durán, cuando la carrera de Jesús se iba terminando. Esteban de Jesús había nacido en 1950 y para el 80 contaba con 30 años de edad. Para estos momentos aceptó que había utilizado sustancias psicoactivas, su vida desenfrenada fuera del cuadrilátero. El 27 de noviembre de 1980, cuando él era aún un peleador profesional, ahora sí famoso en Puerto Rico, Jesús se vio involucrado en una disputa con un joven de solo 17 años. Esteban de Jesús ese día no pudo controlarse y terminó disparándole fatalmente al joven con el que peleaba en la calle. De Jesús fue condenado a cadena perpetua y hasta allí terminaría su carrera deportiva. En su vida como recluso, trató de hacer una vida en el béisbol, pero en 1984 cambió su vida por completo y se entregó al cristianismo. Ahí todo cambió para él y se dedicó a predicar en la cárcel. Pero un año más tarde llegaría una noticia que sería el acabose para su vida física. Esteban de Jesús se enteró que su hermano Enrique había fallecido de VIH. Ahí de Jesús cayó en la cuenta que él había compartido agujas con su hermano mientras inyectaban cosas irregulares. De Jesús decidió hacerse una prueba, pero dio positivo para el virus y poco tiempo después empezaron a aparecer los síntomas.
Tras conocerse públicamente que de Jesús había contraído VIH, el estado de salud de Jesús cada día iba peor. Así que fue recluido en una clínica donde ingresaban a todos los presos. Allí fueron a visitar los diferentes personalidades de Puerto Rico, pero quien más sorprendió fue la visita de Roberto Durán. Lo vi flaquito. Tenemos que tener en cuenta que una visita en esos momentos a una persona con este tipo de diagnósticos era muy revolucionario. Para aquellos momentos, acercarse a una persona con VIH era casi que imposible, pues muchos pensaban que se podían infectar. Había mucho desconocimiento sobre la enfermedad y cualquiera que visitara a una persona así tomaba su distancia. Pero ese día, Panameño tuvo un gesto que marcaría el mundo del boxeo fuera de los cuadriláteros. Roberto Durán fue de los pocos que fue capaz de recostarse y abrazar a de Jesús mientras se encontraba en una camilla, y como gesto de cariño, agregó un beso en su mejilla. Pero Durán no solamente hizo esto, incitó a su hija a que hiciera lo mismo con el señor enfermo de VIH. Lo vi flaquito, y lo abracé y lo besé, y me dolió, y le dije que yo siempre lo voy a seguir queriendo. Durán había hecho lo que nadie parecía que podía hacer en una época donde existían diferentes mitos sobre esta enfermedad tan grave. El gesto compasivo de Durán en esa época le decía al mundo que podía haber empatía en un corazón que se había ganado la vida a punta de puños. 2 años después de esta visita, la salud de Esteban de Jesús desmejoró. El gobernador de Puerto Rico conmutó la sentencia y por encontrarse tan enfermo fue enviado a su casa. Pero poco tiempo después, a los 38 años, el 11 de mayo del 89, Esteban de Jesús se iba de este mundo, víctima de una enfermedad que en ese momento no existían medicamentos que pudiesen prolongar la vida. Háganse la prueba del VIH, que eso es lo más importante. Nadie debe de morir de SIDA. Esteban de Jesús se iba de este mundo con una historia ligada a uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si el gran creador nos presta la vida. Bye.